Conocida en el mundo entero como la Suiza peruana, Huaraz atesora en sus nevados los vestigios de la grandeza de una civilización. Laguna de Yanganuco, baños termales de Monterrey, montañas eternas, vigilantes, lugares paradisiacos que nadie puede olvidar. Una ciudad que renació de los escombros y se levantó para ser ejemplo de empuje y empoderamiento. Huaraz, exitosa por su gente. Huaraz, exitosa te informa con la verdad. Las voces juveniles que mueven la cumbia. Dantes Cardosa, Jairo Antonio, John Kelvin. Ellos son los 5 de oro. Cada show es una explosión de cumbia y sabor. Los 5 de oro. Cumbia dorada con los 5 de oro. Los 5 de oro. Contáctenos. El microinformativo de Exitosa. Ocho y 2. Piden suspender a congresista Dahmer por no rectificarse. Durante la sesión del Pleno, el parlamentario de Nuevo Perú, Manuel Dahmer, señaló que Jorge del Castillo y Alan García estaban vinculados a una cuenta Andorra. Ante ello, los congresistas del Castillo y Vilca Toma le solicitaron que se rectifique. Sin embargo, Dahmer se negó a hacerlo. En la Junta de Portavoces se determinó que la suspensión por 120 días de Dahmer será debatida en la siguiente sesión plenaria. Premier Villanueva señala que extradición de Toledo depende de Estados Unidos. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifestó lo siguiente: extraditar a Alejandro Toledo es nuestro mejor deseo. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar intensamente en ese trámite de extradición, pero obedecemos a los ritmos y normas del país, en este caso de los Estados Unidos, afirmó el Premier. A esta hora tenemos el reporte del tráfico con Marcial Vilela. Adelante, Marcial. Te escuchamos, Marcial. Retomaremos información con Marcial más adelante. En Piura, su perfecto muere en accidente de tránsito. Se trata de Alejandro Chancay Timoteo, de 62 años, quien falleció esta mañana tras sufrir un accidente de tránsito en la camioneta que conducía a la altura del Centro Poblado Limón. Por el momento se desconocen las circunstancias del accidente. 8 y 4, tú estás en Exitosa. A continuación, Exitosa Perú con José Rocha. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de radio y televisión. Llegamos a todo el país y para el mundo entero a través de nuestra señal de las redes sociales, del internet. Estamos en el canal de YouTube, estamos en Facebook, como en Facebook Live, como Exitosa Noticias, y en el Twitter, @exitosap o @joserrocha_a para quienes deseen escribirme. Estaremos las próximas 2 horas de programación juntos, por supuesto. Son las 8 de la noche con 5 minutos, 8 y 5. Hay bastante de qué hablar. Hoy más adelante, les voy a mostrar la verdad sobre el examen del fiscal Pedro Chávarri para ser ratificado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Documentada, por supuesto, porque con papelito se habla, ¿no? Con papelito se habla. Tengo en mis manos la evaluación al señor Pedro Chávarri. ¿Cuál es el puntaje total real que obtuvo el señor Pedro Chávarri? Acá está la evaluación, firmada por Baldassar Morales Parragués, presidente de la Comisión Permanente de Evaluación, Guido Águila Grados, miembro de la Comisión Permanente, Herbert Marcelo Cubas, miembro de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación. Aquí están todos los puntos que fue evaluado, cuánto obtuvo y cuáles fueron los informes que se dieron.
¿Qué pasa con el incremento que supuestamente tuvo en la evaluación en el sistema? Todo eso se los voy a contar más adelante con documentos en mano. Con documentos en mano. Voy a contarles qué ha dicho finalmente el procurador público sobre este tema. Voy a contarles sobre una resolución que salió en febrero, que a mí me parece escandalosa, pero habla de las calificaciones que se deben obtener como mínimo para ser ratificado como fiscal supremo, como fiscal superior. Ya les voy a dar detalles. Realmente, cuando yo empecé a leer esto, me parecieron muchas cosas escandalosas. Así que se los voy a dar más adelante con tiempo. Pero, entre las cosas que han pasado hoy, ya que del fiscal Chávarri y del fiscal de la Nación hablamos, les cuento que ya pidió las disculpas, ha pedido sinceras e incondicionales disculpas al Colegio de Abogados tras esta polémica frase de lo que los abogados tienen que encerrar a todos si es que los evalúan por mentirosos, ¿no? Esto no evita que haya una denuncia que ha sido tomada en serio por el Colegio de Abogados de Lima, y se va a analizar esta denuncia. Vamos a ver qué es lo que pasa con relación a esto. Lo que sí están poniendo en tela de juicio es la calificación ética del presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Eso lo están poniendo en tela de juicio y hay quienes han colocado en las redes sociales incluso un documento que tiene que ver con el Tribunal Constitucional y la decisión de retirarlo de la policía cuando el actual presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República formaba parte de las fuerzas policiales y el Tribunal Constitucional finalmente decidió que dé un paso al costado. El doctor Walter Ayala González, pero en fin, ya les vamos a dar detalles de eso también y sobre eso vamos a ahondar en cualquier momento. Pero el Colegio de Abogados de Lima tiene una denuncia que la va a llevar a cabo. La mesa directiva del Congreso está pidiendo la suspensión por 120 días contra el congresista Manuel Dávner. La verdad, una vez más, lo que ocurre en el Congreso de la República es vergonzoso, ¿no? Y quieren que se difunda todo esto en vivo y demás. Y lo que les decía ayer y lo que ocurre hoy, la verdad, es que no amerita para que haya temas en vivo. Paran insultándose, que la retire y los gritos. ¡No! Es un escándalo. El Congreso de la República. Hoy día voy a estar con dos parlamentarios, dicho sea de paso, que están ya conmigo en el set, pero es que ver lo que pasa en el Congreso se insultan, se gritan, que la retire, se suspende 15 minutos, regresamos, no. Se dicen la vela verde en el Congreso de la República y el tema de fondo que queremos ver, al final de cuentas lo vemos ¿cuánto? Creo que ni el 20% de toda la sesión del Congreso. Eso no debe ocurrir, algo se debe hacer para parar. Y ahora están pidiendo la mesa directiva del Congreso una suspensión de 120 días contra el congresista Manuel Dávner porque no quiso retirarlo de la cuenta en Andorra. Vamos a entrar con el respecto de la cuenta en Andorra, si es que es la que se refiere al señor Manuel Dávner, porque tampoco ha especificado. Ha hablado de una cuenta en Andorra en la cual estaría vinculado Alan García y algunos miembros del APRA. Yo me imagino que se habla de la cuenta de Miguel Atala. Me imagino, no lo sé si es esa de la que está hablando. Miguel Atala, que fue vicepresidente, o creo que llegó a ser vicepresidente, me parece que vicepresidente de Petroperú, ¿no es cierto? Y se le encontró una cuenta en Andorra en la cual Odebrecht había depositado 900 millones. Ahora les voy a contar al detalle porque tengo los datos, $900.000. Tengo los datos en mano. Y se le relaciona al señor Atala, era amigo y socio en algunas empresas con Alan García. Me imagino que el señor Dávner se ha referido a eso. Sería bueno que dé más detalles para ver qué pasó ahí. Él, al final de cuentas, no lo ha querido retirar, ¿no? Vamos a hablar de lo que ha dicho el presidente de la República, Vizcarra, también, porque ha dicho que en su mandato Toledo estará en el Perú, que la justicia va a permitir que Toledo esté en el Perú antes de que su gobierno termine en el 2021. Y la verdad es que no sé cómo va a hacer eso el presidente de la República. Creo que esa declaración puede complicar la situación más bien, porque si está alegando Alejandro Toledo persecución política, que el presidente de la República que diga esto, que a él no le compete, puede alimentar esta teoría, que yo no la comparto, no creo que haya ninguna persecución política, pero puede alimentar la tesis de Alejandro Toledo, le facilita las cosas. Esto, entre otras cosas, vamos a conversar hoy a lo largo de las 2 horas de programa, por supuesto, también con sus llamadas telefónicas.
Estamos con la congresista Marilena Foronda de Frente Amplio y con el congresista Richard Arce de Nuevo Perú. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, encantado de poder conversar. Buenas noches, señor Rocha, muchas gracias. Hoy veía algunas noticias en redes y la gente lo tomaba deportivamente y decía, bueno, el fujimorismo ha hecho algo importante, ha vuelto a unir a Nuevo Perú con Frente Amplio, porque tengo entendido que ninguno está de acuerdo con el pedido de suspensión de 120 días al congresista Dahmer, ¿no? Claro, lo que ha sucedido hoy en el Congreso de la República no solamente es arbitrario, sino antirreglamentario, porque quienes conocemos el reglamento de la República sabemos que para cuando se establece una sanción, primero es una sanción que va en gradualidad, amonestación, y lo máximo es la suspensión por 120 días. Segundo, esta suspensión tiene que ser fundamentada cuando se trata de digamos, un hecho que pone, que a través de palabras soeces o de falta de respetos que no se debe dar en el Congreso de la República, ha puesto en riesgo el honor de otro congresista o ofendido. Y durante todo el momento que duró el debate, el señor Dahmer lo que solicitó fue la precisión por la cual él debería ser ¿Qué sancionado. palabra debía retirar primero, ¿no? Exactamente, ¿qué palabra debía retirar? La conducción del Congreso, de la presidencia, que en ese momento estaba en la señora Leila Chihuán en su calidad de primera vicepresidente. Jenny Vilcatoma creo que estaba allá. En principio Jenny Vilcatoma y luego la señora Leila Chihuán. En ambos casos no tienen experiencia para el manejo de un debate de esa índole y se les fue de las manos. Y en tercer lugar, el otro tema es que de acuerdo al reglamento, para poder, ya cuando se regresaron después de los 15 minutos primero y después de otros 15 minutos después, era pedirle al señor Dahmer, que el acuerdo que se había tomado en la Junta de Portavoces, ¿no? Era pedirle al señor Dahmer que se retire para decirle cuál iba a ser que se retire de la sala y luego podía él venir para en el Pleno acordar la sanción que se debía tomar, ¿no es cierto? En la Junta de Portavoces se propuso que la suspensión de él debería ser por 120 días. Nunca se le pidió al señor Dahmer que se retirara, lo cual es antirreglamentario. Y se le dijo de que tenían que ser los 120 días de suspensión, lo cual nos parece un despropósito, porque si no ha habido la palabra ofensiva y la precisión de qué frase quería que él retire, el tema de fondo era que retirara el argumento de la vinculación que tú acabas de hacer a... Me imagino que es esa a la que se refiere Manuel Dahmer. Es exactamente la que se refiere el señor Manuel Dahmer, en donde señala a él que existen medios probatorios como para poder involucrar al señor Alan García dentro de un proceso de investigación. Nosotros estamos interesados en que este informe, que tiene que decir la verdad de lo que ha sucedido en el Perú en el tema tan escandaloso de corrupción de Odebrecht, que ha generado una pérdida de más de 6.000 millones de dólares al Perú, que bien podía invertirse para colegios, para infraestructura, etcétera, tiene que ser integral y ahí involucrar, y lo dice la comisión en minoría de la bancada del Frente Amplio, sustentada por nuestro vocero, el señor Humberto Morales, ¿no? Tiene que incorporar a quienes han estado involucrados en ese proceso. Ahora, congresista tanto Arce, a Alan García como a la señora Keiko Fujimori. Lo que dice la señora Luz Salgado, secretaria general de Fuerza Popular y vocera suplente de Fuerza Popular, es que ustedes están boicoteando el informe. Es absolutamente falso, porque evidentemente nosotros hemos reconocido públicamente algunos alcances del informe Lavallato, porque tenemos que actuar con objetividad. Acá de por medio está el interés del país y esta lucha frontal que tenemos que estar unidos. Y cuando hablabas, por ejemplo, de la necesidad de juntar fuerzas, no solamente los partidos políticos, la prensa, la ciudadanía de a pie, tiene que unirse en una cruzada nacional que nos permita confrontar la corrupción. Estamos dando avances muy interesantes en el sistema de justicia, porque vemos en el banquillo de los acusados a poderosos, a políticos de renombre, que siempre han sido cuestionados y ahora están siendo investigados. Y que tienen todo el derecho de la presunción de la inocencia, pero que se investigue, que no se limite. El informe Lavallato que ha presentado la congresista Bartra tiene deficiencias respecto al involucramiento de casos emblemáticos. Y nos referimos particularmente al gobierno del señor Alan García, que ni siquiera se le ha considerado como responsabilidad administrativa o por último política
Porque lo mínimo que esperaría el país es que si en su gobierno es un hecho fáctico, ha habido coimas. El tema de Andorra se refiere a transferencias bancarias de Odebrecht para pagar una coima, para sobrevalorar el tren eléctrico. Y la historia se repite. Lo vimos en el primer gobierno, cuando hubo Siragusa, cuando se pagaron las coimas, cuando se trianguló a través de un paraíso fiscal como fue el Gran Caimán. Ahora es la misma figura. Pero con Andorra. Ahora es con Andorra. Y con unos supuestos testaferros. Ahí tengo yo la sospecha de que podría estar involucrado Alan García. Y es legítimo expresarlo. Y el congresista Dahmer lo que hizo fue leer la información de esas transferencias bancarias. ¿Qué ofensa va a haber cuando uno dice la verdad de por medio? Y que el APRA con el fujimorismo, esta alianza perversa que han tenido durante estos 2 años y medio, hoy día se ha vuelto a evidenciar. Porque lo que pretenden es sancionar al congresista Dahmer por decir la verdad. Por favor, ¿en qué país estamos? Al contrario, necesitamos conocer la verdad. Fue la afirmación de la congresista Bartra cuando tomó la palabra e inició su exposición de 2 días. El Perú debe saber la verdad. El fujimorismo esconde esta información. Ahora, algo que es real también y que creo que se está malentendiendo o se quiere malentender es que la comisión Lavallato no es una comisión judicial. Exacto. O sea, no, porque lo que yo he escuchado, yo tuve acá al abogado de la comisión Lavallato y conversamos en bloque y medio, y él me hablaba inclusive de una línea de tiempo muy interesante que se formó con relación a la participación del señor García. Desde aquel viaje por 4 horas a Brasil con el avión de Lula da Silva, los hechos de las... El retorno y los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia, ¿no? Las reuniones de Consejo de Ministros sin el presidente del Consejo de Ministros. Todo eso era una historia bastante interesante. Y muy estructurada. Y bien estructurada. Entonces yo decía, ¿y por qué eso no amerita una investigación? Una investigación, o sea, no que lo culpen, porque eso no hace la comisión Pero es Lavallato. que además nosotros tenemos muy claras cuáles son nuestras competencias y rol como congresistas. En el Congreso de la República nuestro rol es fiscalizar e investigar. Y una comisión investigadora debe dar todos los elementos para que después quienes tienen la posibilidad de definir si es o no un delito y juzgarlos, es el Poder Judicial. Estamos en esta primera etapa y esa primera etapa debe aportar todos los elementos probatorios frente a estos actos de corrupción. Y fíjate que el congresista Manuel Dahmer se ha basado tanto en el informe de mayoría y citó hasta el número de página donde encontró en la afirmación que él simplemente puso énfasis, como en el informe de minoría. Por lo tanto, no tenía por qué haberse hecho todo este aspaviento ni direccionar. Y a mí me extraña que personas con tanta experiencia en el Congreso de la República, colegas congresistas, reaccionaran de un modo tan iracundo y además insultando. Yo la verdad respeto mucho a los congresistas apriistas, pero creo que ellos deberían debatir más con ideas y no con insultos. Bueno, pero para pelear se necesitan 2. Pero lo que Manuel hizo fue ponerse firmes en su argumento y en insistir. Pero hay un momento en que insistir. Me parece que el congresista Ochoa con Mulder se agarran de boca a boca. Dice, por Dios, o sea, bueno, tienen que entender que no están en la esquina de su barrio. Allá pueden pelear. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también tenemos que entender que el propósito del Congreso es llegar al fondo de verdad de las cosas y no quedarnos en las formas. Y el tema de fondo, de que se armó todo este alboroto, es para que no se incorpore lo que la comisión en minoría, el dictamen en minoría, ya había evidenciado. Ahora, hay también un grupo de parlamentarios, congresista Arce, que no quiere reconocer el tema del señor Humberto Morales como un dictamen en minoría, ¿no? Han presentado argumentos que han dicho, eso no es un dictamen en minoría. Esto es terrible, es histórico. Las comisiones presentan un dictamen. Y cuando un congresista no está de acuerdo, uno solo, basta uno solo, puede presentar un dictamen en minoría, como fue el informe PARI, que fue presentado por un congresista. Pero recordemos qué sucedió. Al final tampoco fue un dictamen, porque nuevamente los congresistas del APRA, que fungen de abogados de Alan García, bloquearon la necesidad de que el informe PARI se exprese. Claro, de la misma manera, el PARI pidió un pleno extraordinario para poder presentarlo, porque no había voluntad política, no quisieron. Se desarrolla. Cuando hay unas ganas de querer confrontar la corrupción, se desarrolla ese pleno y se puede convocar por último hasta sábado o domingo. De la misma manera, el Frente Amplio ha presentado un dictamen en minoría y no le han permitido, bajo un artificio legal que dice en el reglamento, que si él
dictamen en mayoría es aprobado, ya no entra al debate el dictamen en minoría, pero sí se sustenta el dictamen en minoría. Lo he hecho yo el año pasado cuando sustenté el dictamen en minoría de la ley de presupuesto, 3 proyectos de ley. No entró al debate mi proyecto porque la mayoría fujimorista aprobó la ley de presupuesto que está vigente este año. ¿Cómo es posible que en el Congreso se limite? Y no contentos con esto, han estado desarrollando esta estrategia de descalificación. Yo estoy de acuerdo que no debemos llegar a ese extremo de los insultos, pero tú no estás ahí en ese espacio para ver la forma como insultaban, con palabras procaces, inclusive llegando al extremo de referirse a la salud del congresista a la Dahmer, salud mental. Inclusive a una persona que es mayor de edad. Definitivamente ahí tuvimos que reaccionar para defender la honra y la dignidad de una persona por decir la verdad. Qué duro es en el país y qué duro es en el Congreso expresarse con la verdad. Pero esto es un gran ejemplo para darse cuenta que detrás de todo esto está una estrategia legal. No quieren que conozcamos qué pasó ahí en Andorra, a dónde llegó esa plata, fruto de la sobrevaloración de una obra emblemática del país que le ha costado millones de dólares en beneficio de estas empresas mafiosas brasileñas y sobre todo que beneficiaron a malos funcionarios que están involucrados, pero que seguimos nosotros en la ley, en la hipótesis del testaferro de que hay otros destinatarios finales y que podría ser Alan García. ¿Por qué no? ¿Por qué no permiten esa investigación? Es básicamente la posición expresada por el congresista Dahmer y el día de hoy lo que hemos visto han generado este acuerdo con el aprismo para bloquear la necesidad de que se pueda conocer la verdad. Ahora, en este proceso también es importante indicar que si tú partes de un marco de investigación, tienes que ser en igualdad de condiciones para todos, ¿no? A todos los que vas a investigar. En ese sentido, yo no creo que el fujimorismo quiera aplicar la expresión para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Y esto se hace cuando, por ejemplo, en el análisis de la congresista Rosa Bart en la página 613, habla de un elemento del contexto político. Y ahí involucra el tema del financiamiento para los partidos políticos a la señora Nadine Heredia. ¿Sí? No es funcionario público, pero está involucrada. Y qué bien que esté así. Nadie está blindando aquí a nadie. Pero cuando se trata de la campaña de la señora Keiko Fujimori, no, ese criterio no existe. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Y ayer lo mencioné. Y además también de eso, en el mismo procedimiento de investigación, se supone que una comisión, somos parte de una comisión de investigadores del Callao, citamos a las personas que creemos tienen algún nivel de responsabilidad para que hagan sus descargos. Y han llegado al Congreso de la República cartas que con mucho gusto te las podemos hacer llegar, en la cual llegan a establecer que algunos funcionarios ni siquiera fueron convocados por la comisión, pero se comprende ya en el proceso de sanción. Nosotros no blindamos a corruptos, pero sí debe guardarse el debido proceso para que este informe no se caiga. Y finalizo señalando, yo lo que he visto no solamente es el enfrentamiento, sino la desesperación, ¿sí? La desesperación de que estas cosas no salgan a la luz. Quien nada debe, nada teme. Y si estamos en un proceso de investigación, al contrario, el país necesita saber toda la verdad, los informes, las pruebas indiciarias, los testigos que podían haber llegado y dar mayores elementos, las evaluaciones que se han hecho de parte de la Contraloría, de la Fiscalía, todos son elementos. Es un trabajo de meses que ha tenido la Comisión Lavallato y ha tenido los recursos como para poder comprenderlo. Y nos parece absurdo que alguien que ya tiene un nivel de responsabilidad y por lo menos tiene muchos indicios de que tiene un compromiso como el expresidente Alan García, en este caso, en la foto, no aparece. Ya no se toca el nombre de la señora Keiko Fujimori. ¿En ese aspecto han mostrado ya acuerdo de que ella no debería haber sido investigada? Debió haber sido investigada. Además, hay una premisa. Si bien es cierto, te circunscriben el espacio de investigación determinando en el Pleno, por votación, qué vas a investigar. Pero uno entiende que cuando empiezas a desarrollar la investigación, se va a encontrar muchos indicios que te pueden llevar a otros campos de investigación. Claro. Ya que hay una cuestión objetiva, hay un proceso judicial de por medio, hay una medida de privación de la libertad de manera preventiva con la señora Keiko Fujimori, asociado a un financiamiento ilegal de campañas que viene de la empresa Odebrecht, que es Lavallato. Discúlpame, no vamos a insultar la razón. Es evidente que se tenía que investigar. Inclusive se le invitó a la señora Fujimori. Sí, claro. Y recuerdo muy bien cuando le hice la pregunta respecto a los aportes de campaña.
se comprometió a enviarme la información. Jamás nos entregaron esa información. Fue prácticamente un patrimonio de la congresista Bartra manejar toda la Comisión Lavallato a su criterio, como corresponde. Pero lo que hemos visto, la conclusión es que protegen a Keiko Fujimori, protegen a Alan García. Y eso es un insulto a Ahora, nuestra lucha contra la corrupción. lo que dice la señora Bartra, que preside la comisión, es, y lo ha repetido muchas veces, ¿no es cierto? Primero, que en el caso de Alan García no había elementos, esa es una de las teorías que ella maneja. Y en el caso de Keiko Fujimori no solamente no era funcionaria, sino que se han visto 11 proyectos y que entre los 11 proyectos ella no tenía ninguna responsabilidad, entonces no podía ser investigada. ¿Para qué la convocaron? Y por qué el día de esa agenda fue justamente el tema de financiamiento de campañas. Y lo segundo, se ha involucrado a otras personas que no han sido funcionarios públicos. Y sí, hay un detalle, Keiko Fujimori era congresista. Eso inclusive va a ser un agravante en su investigación judicial. Y en algún momento se le invocó a Reyardo también, ¿no? Claro, definitivamente. Y lo único que hace el Congreso es esta especie de investigación política que va a ayudar a después que la Fiscalía desarrolle su investigación, pero con elementos de juicio que nos permita visibilizar el grado de corrupción. Lavallato es una gran oportunidad para el Congreso de la República porque hubiera permitido complementar el trabajo que viene desarrollando la Fiscalía, que saludamos que se está haciéndose avances, pero desde el aspecto político teníamos la oportunidad de desarrollar otros puntos que en la complejidad de este mega escándalo de corrupción muy seguro no estamos conociendo, porque estaremos viendo una de las aristas del grado de corrupción. No hemos visto en realidad, porque a veces la mafia, la corrupción llega a tal finura que desarrolla bien sus estrategias para que roben al Estado. Y es difícil explorar y descubrirlo. Estamos viendo un punto, ¿por qué no complementar ese trabajo? Y lo que están haciendo al contrario, están blindando a Keiko Fujimori y a Alan García, y ahora con más evidencias, tratando de sancionar a un congresista que dice la verdad. Mañana además, que nos sancionen a todos, pero solo para cerrar, de la misma manera con el informe en minoría que presentó el congresista Morales, al extremo que ni siquiera lo dejaron exponer. Inclusive me mandaron cartas notariales por estas afirmaciones en mi derecho de opinar en un asunto público. Fíjate cómo están manejando. Una cosa que se ha manejado es también las amenazas explícitas que se han hecho al congresista Humberto Morales, ¿no? Que no han sido públicas, pero sí en el sentido de que él no habría cumplido con el proceso riguroso que debe tener un dictamen en minoría. Yo les invito a que revisen en qué parte del reglamento establece ese proceso riguroso. Basta, como dice muy bien Richard, la opinión o la voluntad de un congresista que pueda complementar aquello que no ha indicado el dictamen en minoría. Y fíjate... En dictamen en mayoría. En dictamen en mayoría. Y por lo tanto estaba en absoluto derecho. Y él como vicepresidente votó en contra de algunas decisiones que ya veíamos venir, iban direccionadas a dejar de lado tanto a la señora Keiko como al señor Alan García. Y en la página 437 del informe en mayoría también indica que ha habido hasta 12 reuniones entre el presidente el expresidente Alan García, con Jorge Barat y Marcelo Odebrecht, los mismos que han reconocido haber efectuado entregas de dinero a Alan García. Este solo hecho, ¿amerita una investigación? Por supuesto que sí. Y ellos mismos lo reconocen, pero realmente hay omisiones que han sido groseras desde mi punto de vista o graves en el informe de mayoría y que no permite tener un entendimiento general. Y entonces, como no puedo irme contra el argumento, porque son argumentos los que estamos exponiendo aquí, información técnica que sustentada, entonces me voy contra la persona, ¿no es cierto? Una pregunta final, congresista Foronda, que tiene que ver con su lío con la congresista Milagros Salazar, que asegura no haberla llamado terrorista. Usted dijo que iba a tomar medidas al respecto. ¿Qué va a pasar finalmente con eso? Mire, yo creo que cuando son miembros de una comisión de ética como de la congresista Milagros Salazar, lo mínimo que puede guardar es cierto nivel de imparcialidad frente a un proceso que todavía no ha concluido. Y la congresista Milagros Salazar... durante la exposición que hizo el congresista Marco Arana sustentando la oposición de la bancada del Frente Amplio, que no puede gustarle a los congresistas fujimoristas, permanentemente insultan. Claro, lo hacen fuera de micro porque eso no queda registrado en el Congreso. Ahí sí no hay llamada de atención, ¿ah? Y ahí no hay llamada de atención, no hay suspensión, no te quitan no te cortan el micro, nada de eso. Pero cuando se trata de alguna congresista a la que insulta, y nosotros hacemos, yo ya de verdad
Mi tolerancia se acabó y la emplacé públicamente y se lo hago aquí. Si la señora tiene alguna prueba, que lo demuestre. Si no, es difamación y calumnia. Y es no solo porque soy congresista. ¿Va usted a tomar las medidas del caso? Yo voy a tomar las medidas del caso y le estoy pidiendo una explicación a la señora que hasta ahora no la da. No, es que ella lo está negando. Al contrario, lo niega y encima me insulta. No voy a bajar a ese nivel. Pero sí va a denunciarla. Lo que sí estoy haciendo es, en primer lugar, oficiar a la Comisión de Ética. Porque con el adelanto público que ella ha hecho de opinión, ¿no?, la descalifica para poder tener una evaluación objetiva. Y en segundo lugar, tomaré las medidas de caso. Pero es un tema anecdótico. El tema de fondo que nosotros queremos seguir, y esperemos que mañana que se toma retoma la sesión del Congreso, estemos a la altura y pongamos estos temas por delante. Que no haya venganza política contra aquellos que tienen ideas distintas y que tienen argumentaciones tan respetables como los congresistas de la bancada del Frente Amplio y del congresista Dahmer. Desde aquí mi solidaridad por su valentía. Mañana se definirá ese tema, ¿no? Mañana que se retome se definirá seguramente ese tema. Muchísimas gracias. Que se va a agendar en otra sesión, otra decisión. Y mientras tanto que Dahmer va a seguir participando. No fue acuerdo de la Junta de Portavoces, que sea explícito, porque han salido los apristas en diferentes medios a elucubrar inclusive supuesta intromisión de intereses del Partido de los Trabajadores del Brasil. Este pedido 120 días no ha sido de acuerdo de la Junta de Portavoces, sino de la mesa directiva. Fue una propuesta y una lectura que se hizo en el Pleno, que tiene que ser debatido. Definitivamente no corresponde una sanción cuando uno expresa una verdad. Más aún si esa información está en el informe Lavallato. No se puede satanizar a nadie por sus ideas. Muy bien, congresistas. Les agradezco a ambos. Gracias por haber estado con nosotros y a ver qué pasa mañana en el Pleno del Congreso. Señores, me voy al corte, 8 de la noche con 32 minutos. Ya regresamos. Esto es Exitosa Perú. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Iquitos, desde las orillas del río más caudaloso del mundo, el Amazonas, naturaleza viva, selva maravillosa, una región mágica, de deliciosa y peculiar gastronomía. Iquitos, exitosa por su gente. Iquitos, exitosa, te informa con la verdad. Para que no te desconectes ni un solo instante de la Caribeña. Ahora también, escúchanos desde tu smartphone. Descarga el app Radio Caribeña Sí Suena y disfruta de nuestra programación, videos, notas de tus artistas y mucho más. Descarga el app desde tu Play Store. Radio Caribeña Sí Suena. No he dicho de qué se trata. Están gritando, esa es su manera de actuar. Yo
no voy a retirar que hay una cuenta de Andorra vinculada al partido aprista, que es una cosa de coima y de corrupción, donde está comprometido. Señor congresista Dahmer, le invoco, señor congresista, le invoco, guarde el orden. Señor congresista, que se lea el reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buena manera durante las sesiones. ¿Qué les parece? 15 minutos de suspensión, regrese y siguen bronqueando. La verdad es que por eso es que no quieren reelección de parlamentarios. Pues. Ahora, esto no es nuevo también, ¿ah? Esto no es que ocurrió hoy, que nunca ocurre, no. Estas peleas vienen, ¿cuánto? Fue 40, 50 años atrás ya se peleaban, ya. O sea, el resto, el que diga que no es un mentiroso, ¿no? No ha leído nada de lo que pasaba en el Congreso anterior. De los anteriores me refiero a casi 50, 60 años atrás. Siempre se han peleado. Pero lo que les reclamamos nosotros es que los niveles suban, pues. O sea, incrementen el nivel y la calidad del Parlamento. Dejen de pelearse de esa manera. Solamente falta que se jalen los pelos como se hicieron durante gobiernos anteriores. ¿Ah? ¿O no recuerdan la pelea del señor León con el señor Delfín, con Popio Olivera, que se jalaban el pelo? Por Dios. O sea, bueno. Antes de ir con mis invitados, les voy a contar lo prometido. Acá tengo la evaluación del señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Aquí está. ¿Ya? Está hoja por hoja, cómo lo evaluaron, qué puntaje obtuvo, cuánto fue el puntaje final. Está aquí. Acá lo tengo. No nos van a poder engañar. El señor Pedro Gonzalo Chávarri, en cada una de los 16 ítems que fue evaluado, tuvo un puntaje que se puede ir sumando, como lo hice yo hoy. En uno tuvo 2.5, en el otro tuvo 5, en el otro tuvo 5, 4.82, 1.66, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿A cuánto llega el puntaje del señor Pedro Gonzalo Chávarri para poder ser ratificado como fiscal supremo? A 69.22. 69.22. Eso está en la evaluación. ¿Qué pasa luego? Esto se ingresa a un sistema, a un software. En este software en el que se ingresa, si bien es cierto, se concluye con el 69.22, en parte de la evaluación específica se pone una calificación equivocada de 79.72. Para hacerlo más entendible, voy a hacer una referencia con una libreta de notas del colegio. ¿Ok? Es como que su hijo obtenga en los exámenes del curso de Historia y Ciencias Políticas, obtenga 15, 15, 15, 15, 15, y la profesora dice, todos esos 15 suman un promedio de 15, ¿no es cierto? Pero a la hora que lo ponen en las anotaciones que ahora vienen en la libreta, que viene a un costadito, le dicen, los 15, 15, 15, 15 suman 18. Entonces, no puede sumar 18. Pero en la libreta de notas, en la que vale en la final, dice 15. Entonces lo que hace la directora es decir, oiga, corríjame eso, porque los 15 no tienen promedio 18, tienen promedio 15, y corrigen eso. Eso es lo que estaba en el software. Pero la libreta de notas dice 15. Es exactamente lo mismo que ha pasado en el caso Chávarri, ¿ya? Porque ya de verdad, o sea, ya conocen ustedes cuál es mi posición con respecto al fiscal de la Nación. Yo la verdad ya estoy pensando que el fiscal debería retirarse. Pero tampoco es cuestión de hacerle cargamontón con mentiras, pues. O sea, tampoco se trata de acuñarlo con cosas que no son reales. En la Comisión Permanente de Evaluación, que en el informe individual que hace, lo tengo aquí, hay 2 informes individuales del mismo día. Esto no se sabe tampoco, a esto no lo ha sacado nadie, ¿eh? Se lo estoy contando yo aquí en primicia, en Exitosa Perú. En esta evaluación, es una primera evaluación que se hace, ¿no es cierto?, que la hace además el doctor Montoya, tengo entendido, y que él, si no que me corrija,
Esto lo hace el doctor Montoya, yo he investigado. Y en esta evaluación que se hace, en este documento que se hace, ¿no es cierto? Que es más amplio, lo tengo, es así de grueso, ¿ya? Pero lo estamos resumiendo. El señor informa que efectivamente la evaluación, el puntaje total de Pedro Gonzalo Chávarri es 69.22, ¿no es cierto? Él lo informa. Pero él no se da cuenta, no nota que en ese mismo documento estaba el 79.72. ¿Por qué no lo nota? Porque él se fija en el resultado final, no en los ítems, ¿no es cierto? No en el desagregado, digamos, sino en el resultado final. Y el resultado final dice 69.22. Y dice, calificación obtenida por el magistrado. El puntaje máximo de cada decisión evaluada es de 5 puntos. El puntaje máximo de 16 resoluciones evaluadas en el rubro es de 80 puntos. Sobre 80 era el caso de él, ¿no? En el presente caso se emitieron 16 resoluciones, se recibieron la calificación de las 16, obteniendo el puntaje total de 69.22. ¿Ok? Aquí está el informe completo, que finalmente es un informe del 21 de junio, ¿no es cierto?, de este año, 2018, que lo firman, como ya les dije, Baltasar Morales como presidente de la Comisión Permanente de Evaluación, Guido Águila Grados y Herbert Marcelo Cubas, todos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí también se especifica y se dice cuánto es lo obtenido, 69.22. Se ha comentado en una entrevista a una doctora en un medio de comunicación, específicamente a la doctora, porque acá tengo su nombre, Luz Gutiérrez Vega. Ella era directora es directora de evaluación integral de ratificación de jueces y fiscales, y en una declaración, yo no sé si se le chispoteó o no, pero ella dice que el puntaje que se necesitaba para ser fiscal supremo era de 70 puntos. Eso no es real y ella lo sabe también, porque después en las declaraciones que hace ante el Ministerio Público, tengo su declaración testimonial, la declaración testimonial de la doctora Norma Luz Gutiérrez Vega. Ella dice que efectivamente existe una resolución, la 328-2017, en la que se establece como puntaje mínimo para ser ratificado de oficio en el rubro de idoneidad 66.66. Personalmente me parece vergonzoso lo que se hizo, pero es lo que la ley manda, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Tengo también la documentación aquí. Hasta febrero del 2018, porque esta es una resolución que se emite el 15 de junio de 2017, las evaluaciones tenían dos rubros, uno que valía 80% y el otro que valía 20%. Y así era como se evaluaba la idoneidad de quienes iban a ser magistrados. Y luego sale el 6 de febrero de 2018 una resolución que a mí me parece vergonzosa. La firma el doctor Guido Águila, que era presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y les leo el artículo único. Dice: establecer como criterio complementario para la aplicación de la ratificación automática de los jueces y fiscales sujetos a procedimiento de evaluación y ratificación. Escuchen esta parte. Que cuando el magistrado evaluado no alcance los puntajes mínimos en los indicadores de gestión de proceso organizado, organización del trabajo, publicaciones y desarrollo profesional establecidos en la resolución 328-2017, la que les he mostrado antes, estos deben ser valorados conjuntamente con los estándares de conducta e idoneidad exigibles durante el periodo de evaluación, lo que el Pleno deberá en cada caso a propuesta del Consejo ponente. O sea, si el magistrado no alcance el mínimo, les ponen por ley un ayudín. Antes el magistrado necesitaba llegar a 70 puntos, ahora solo necesita 66.66. O sea, ¿necesitan ayuda? El Consejo Nacional de la Magistratura, en vez de pedir mayor calidad en la evaluación y hasta mejores puntuaciones, les da ayudín para tener menor puntuación. Bueno, conforme a esta resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Pedro Chávarri no necesitaba 70 puntos, necesitaba 66.66 y obtuvo 69.22. O sea, con lo que él tenía, le bastaba para ser ratificado. No tenía sentido que se pretenda engañar. Y como último documento, porque tengo un montón, además, para si alguien quiere refutarme este tema, podemos discutirlo cuando quiera, ya me leí varios de estos documentos. El procurador público, Wagner Juanito Vidarte Montenegro, hace un informe
¿no es cierto? Cuando se entera de estos exámenes que supuestamente habían ayudado al fiscal y cómo es posible que le suban 10 puntos, es un escándalo, entonces dice, bueno, investiguemos. Y el señor hace una investigación, el señor procurador público. ¿Y a qué llega el señor procurador público? No solamente llega a que no ha habido ninguna ayuda luego de la documentación a la que él ha tenido acceso, ¿no es cierto? Sino que al final dice que el señor Morales, ¿no es cierto?, que es una de las primeras personas que hace la denuncia y que ha servido para las portadas de un conglomerado de diarios, no sé qué ha salido en las portadas, que este señor se debería evaluar si es que lo sancionan de manera administrativa. No lo han sancionado, por supuesto, no ha tenido ninguna sanción. Y no lo digo yo, lo dice el procurador, por si acaso. Dice que el Ministerio Público y al país corresponde a su despacho, al despacho de la Oficina de Tecnología y al despacho general, determinar si tales hechos ameritan se inicia un procedimiento administrativo disciplinario a efecto de establecer las responsabilidades correspondientes de este caso. Porque dice, sin embargo, estando que el jefe de la Oficina de Tecnología de la Información del Instituto de José Antonio Alarcón Butrón en su memorándum tal de agosto de 2018 señala que es preciso mencionar que el doctor Miguel Montoya, al elaborar el informe preliminar del doctor Chávarri Vallejos en la noche del 27 de junio del presente, no advirtió los errores, que es el documento que les mostré, ¿no es cierto? O sea, él hace la evaluación, pero no nota que en la parte de abajo decía 79.22, porque no se fijó en eso, se fijó en el resultado final, que era de 69. Que con esa evaluación trajo toda la consecuencia y el escándalo que hemos escuchado. Bueno, eso es lo que ha pasado con la evaluación del fiscal de la Nación. Quien no necesitaba 70, necesitaba 66.66. Basta con esto también de la evaluación. Si quieren más documentación, bienvenidos. Nos sentamos aquí en el set y la discutimos. Tengo las resoluciones. Y no solamente ocurrió con el fiscal de la Nación, sino también con el doctor Pariona. Y ocurrió exactamente el mismo proceso que les he explicado con el doctor Pariona, que finalmente obtuvo un puntaje mayor. En fin, con esto quería aclarar el tema, quería aclarar este punto que me parece importante porque se está discutiendo cada vez más este tema del fiscal de la Nación. Estamos en compañía de don Alfonso Adriancén, analista político, y don Manuel Bernales Alvarado, que son ambos es analista internacional también. Un gusto tenerlos ambos en el programa. Gracias por estar aquí. Buenas noches, José. Queríamos conversar con ustedes sobre lo que ha hecho el presidente de la República. Hoy el presidente en una entrevista con una abogada palaciega, lo que ha dicho es que el presidente de la República ha dicho que durante su gobierno va a traer a Alejandro Toledo. Entonces nosotros decíamos, ¿eso puede perjudicar o puede incrementar el sustento de Alejandro Toledo en que esto es una persecución política? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, evidentemente ha habido una serie de cuestionamientos respecto a esa frase, pero en el contexto y tal como lo estaba explicando el presidente de la República en esa entrevista a la que haces referencia hoy en la mañana, lo que él ha tratado de demostrar es de que existe la voluntad política del Poder Ejecutivo de que se cumpla con el proceso de extradición que se ha iniciado al expresidente Toledo. Esto obviamente en el marco del Estado de Derecho, porque hizo también mención de que no había una voluntad de intervenir sobre la acción, sino simplemente conducirlo a un buen fin. Y yo creo que eso es lo que la ciudadanía también espera, porque los mensajes de impunidad también ya realmente están cansando a los ciudadanos. Sin duda alguna. ¿Usted qué piensa, Manuel Bernales? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Dos cosas. Primero, el país está tan dividido y tan polarizado que aún las explicaciones que ha dado el señor presidente de la República en esa entrevista que ustedes me enviaron, yo la he escuchado 3 veces con mucha atención. Y sinceramente, independientemente de cualquier juicio, a mí me gustaría decir que coincido con varias de las expresiones del presidente y que conste que nunca he sido genuflexo o alabancioso de ninguna autoridad del Poder Ejecutivo. Me parece razonable lo que se dice. Hay otros, en cambio, que se han regado diciendo que es puro populismo, demagogia y demás. Yo lo que quiero señalar, en parte coincido con lo que ha dicho el señor invitado, el abogado,
en que ha expresado su voluntad política. Y eso es normal. ¿Por qué no puede expresarla? Es normal. Eso cambia la situación legal y política del presidente que vive en Estados Unidos, del expresidente. ¿De Toledo? No, para nada. No lo cambia, para nada. Pero segundo, el conseguir el resultado apetecido por la voluntad política y por lo que espera gran parte de la ciudadanía, no voy a decir que hay unanimidad, porque no la hay. Bueno, pero vamos al 90%, así es. Y si no es el 99%. De acuerdo. Bueno, eso depende del Poder Ejecutivo y del mejor accionar del Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, Embajada y tal. No, depende de la Corte. No depende del presidente, claro. No depende del Congreso, no depende del Vaticano, no depende de CNN, no depende de nadie más que de la Corte. No depende del Perú, ahorita. Así es. No, y en los Estados Unidos depende estrictamente de la Corte. Exacto. Y la Corte tiene sus procedimientos muy rigurosos. Y por último, eso se puede tomar en el sentido de la pregunta que tú estabas haciendo. Eso depende de si estás a favor o en contra a priori. Porque la polarización es tan grande que quien esté en contra va a decir, no, como no, esto ya es un riesgo. Y quien esté a favor va a decir que no. En consecuencia, lo importante es señalar que la situación del expresidente Toledo no empeora con esa declaración. Y en consecuencia no hay un argumento para decir que se está politizando un proceso de extradición. Claro, porque lo que preocupaba, yo lo mencionaba también al principio del programa, lo que preocupaba era que la teoría de la defensa de Alejandro Toledo es que es una persecución política. Entonces la teoría en la cual estamos en contra, creo que la mayoría, pero no hay ninguna persecución política ahí. No la hay, pero ya cuando, no le agrega nada. Pero cuando interviene el factor político, o sea, cuando interviene el presidente de la República, que es un eminentemente político, ¿no es cierto? Él no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Pero es presidente, sí, claro, es responsable del Ejecutivo. Además, permíteme, tenemos un contexto en el cual, precisamente, pues el Poder Judicial está en una crisis. Recordemos eso. Entonces, ¿cómo cifrar nuestras expectativas? Si tuviéramos una Fiscalía de la Nación funcionando bien, no interesaría si el señor Chávarri es el fiscal de la Nación o es el señor Sánchez o cualquier otro. Sabríamos que funcionan. Si tuviéramos... Pero ojo que esto no está en manos de la Fiscalía. No, por eso, no, pero estoy mencionando de que la crisis de las instituciones lo que revela es eso, de que nosotros tenemos simplemente que esperar, ¿no es cierto?, en un escenario ideal que funcionaran correctamente, pero eso no es así. Como no es así, entonces necesitamos también que alguien se haga cargo de las cosas, porque evidentemente si nadie se va a responsabilizar, va a pasar pues simplemente que al final no se llega al éxito deseado, que es que nadie está diciendo que lo condenen, por si acaso, pero sí que venga y que responda por las cosas. Claro. Pero la persona adecuada a la que se refiere es el presidente de la República. Mire, él no está cumpliendo sus funciones al decir lo que ha dicho, ¿no es cierto? No corresponde a sus funciones, pero sí corresponde a la alta investidura de un mandatario dar un mensaje en este sentido, en la coyuntura en la cual estamos viviendo. O sea, yo no he escuchado al señor presidente... Claro, yo no estoy escuchando al presidente del Poder Judicial garantizando cosas. Es más, como bien lo refiere nuestro amigo Bernales, el tema se decide en Estados Unidos. Aquí se está agenciando todo. Igual como está pasando con Inostroza. Igual. O sea, las cortes en España tendrán que aceptar el tema, pero se define afuera. Incluso así, el presidente Vizcarra ha dado este mensaje, lo cual para mí en particular es rescatable. Ahora, yo quisiera subrayar algo. Esa frase del presidente, que es muy breve, expresa una convicción. Podemos coincidir que tal vez no era apropiado, pero yo en ese sentido soy un poco más flexible. Está hablándole políticamente al pueblo. Este no es un asunto, ni lo anterior que tú presentaste de Chávarri, es un asunto puramente legal. A priori ya existe una fosa política en el país. Y lo que de un lado se dice, del otro lado se niega. Así está. En consecuencia, hay que tener la cabeza muy fría para decir, primero, ¿eso empeora la situación del presidente Toledo, del expresidente Toledo? No. ¿Eso empeora la gestión del Poder Ejecutivo de la República del Perú?
ante la federación, ante los O sea, no, Estados lo que Unidos. nos deja tranquilos es que no puede ser utilizado como un instrumento para la teoría de Toledo. No, en absoluto que no. Es más una declaración de convicción, de deseo, etcétera, probablemente exagerada. Yo diría que sí, exagerada, porque dice, yo me comprometo a que... O sea, si ¿cómo te comprometes? Claro, en la está pregunta, comprometiendo ¿no? algo que no no está en tus depende manos. de él. Tanto así que luego el propio presidente del Consejo de Ministros sale y dice, bueno, ese es un deseo que tenemos todos, pero no está en mano nuestra, ¿no? Ha expresado una convicción y un mensaje político, hay que tomarlo así. Y eso no cambia la naturaleza jurídica del proceso, no la varía. Ni para bien ni para mal, ahí está. Bueno, eso al menos nos deja un poco más tranquilos. Sí. Y ojo que yo estaba en la tarde antes de venir, después de que me hicieron la invitación, estuve con algunos colegas abogados Y tenían la misma idea. Exactamente, sí. Sí, Yo así no en estoy frío. inventando eso, sino Claro, que así en estoy frío. compartiendo lo que No hemos hay conversado hoy en la tarde. No hay nada como para argumentar, No, para ya incrementar son- la argumentación, son digamos. Son Eso está muy bien. opiniones ya de posición, ¿no? O sea, lo están diciendo aquellos que cualquier cosa que diga el presidente le van a ver lo malo. Sí, Lo claro. mismo, No, eso es no una puede. cosa parecida a lo que tú decías en la presentación del otro tema, Sí. al cual solamente me refiero a guisa de ejemplo. Ajá, no sí, claro, quiero entrar claro. a la sustancia porque no lo he leído. Ajá. La pregunta que yo me hice cuando tú leías todo eso es, ¿y esos errores son errores de sustancia? ¿Invalidan o hacen nulo ese acto? ¿O ese acto es anulable? ¿Es pasible de qué? De acuerdo a la reglamentación. Y la pregunta de fondo es quién lo va a hacer si no hay Consejo Nacional De la magistratura. Claro. Sí, claro. No, además no tendría por qué ser de anulación nada. Ya ese es un tema del otro caso. Pero no tiene nada que ver con la anulación. No va a poder serlo de esa manera. Ahora, quisiera añadir una cosa, si Sí, me permite. sí, claro. Después de varios días de estar escuchando distintas declaraciones, esta entrevista extensa con una periodista opuesta al Congreso y al fujimorismo, a la mayoría congresal, para ser precisos, y favorable a priori al presidente, al Poder Ejecutivo, ha sido una oportunidad en que el presidente ha dicho algunas cosas que varios comentaristas o analistas hemos estado señalando, que no se refieren a los temas políticos inmediatos, que se refieren a los temas de uso del presupuesto de la República, inversiones, ejecución de los presupuestos, y en eso creo que se ha dicho muy bien por parte del presidente que no se trata solamente de hacer transferencias como se ha estado haciendo. Si las transferencias no tienen, como se suele decir, un seguimiento, una supervisión, un actuar para que se haga, eso tiene la garantía de lo que ha venido ocurriendo. Es exactamente lo mismo que ya ha estado pasando. Así es. Y para continuar con el comentario, aquí lo que está viendo también es la expectativa del presidente de generarse una nueva coalición con las nuevas autoridades regionales que se van a definir en el próximo mes, ¿no? Son 16 o 15 regiones que están en segunda vuelta y ya tenemos otro buen número que ya definió. Entonces, ¿qué ha anunciado? ¿No? Que a partir de mañana los ministros van a salir a las distintas regiones a explicar los temas centrales de su gestión. Hay quienes han criticado mucho ese tema, diciendo que eso no es una descentralización, sino que es una especie de centralismo itinerante. Yo creo que como estrategia política del presidente de la República, no, pero es que como estrategia del presidente, yo creo que es muy útil. Claro, pero es que justamente se está acercando a las provincias, a las autoridades de la región. Mi posición es la siguiente, el presidente lo que está haciendo está generando una nueva coalición, una nueva alianza. Su expectativa está centrada a partir de enero en tener a aliados a todo el grupo que pertenece a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales y a los más alcaldes distritales posibles. Consideremos también el hecho de que el presidente del Consejo de Ministros pertenece a un partido que es Alianza para el Progreso, que es precisamente la agrupación que ha conseguido mayor número de alcaldías a nivel nacional. Además, no olvidemos que la expectativa de cuando entra este gobierno, me refiero al de Vizcarra, no al de PPK, cuando entra Vizcarra al gobierno y convoca, como presidente del Consejo de Ministros, señor Villanueva, la idea era justamente esa. Decían, bueno, estamos con dos personas que están acostumbrados a ver al Perú desde el otro lado, o sea, desde el interior del país. Ese acercamiento con el interior del país es muy buena. Les doy un dato adicional que me permiten los años. Vizcarra trabaja muy de cerca con Villanueva.
para eso lo ha llamado y lo he explicado, y eso es una evidencia. Y Villanueva tiene una experiencia en materia primero de planificación regional. Ha sido nuestro colega en el Sistema Nacional de Planificación que Fujimori disolvió el año 92. Y él recordará, como voy a recordar ahorita, y es un ejemplo opuesto, es una circunstancia y un régimen político distinto. El gobierno de Morales Bermúdez encargó a cada ministro del gabinete o funcionario con rango de ministro que sea una especie de supervisor departamental. En consecuencia, ese es un sentido común que utilizó en ese momento Morales Bermúdez para tener ese acercamiento que en términos del régimen democrático formal que vivimos se está produciendo como él lo señala. Lo que eso no resuelve es la institucionalidad de los partidos. Eso ayuda a la gobernabilidad. O para decirlo en términos más sencillos, a que haya un poco tranquilidad, orden, eficacia y eficiencia en la realización de los presupuestos y de las inversiones. Pero quedan cosas muy duras por ver por delante, que es el régimen de partidos en cuanto tal, sobre el cual se están diciendo muchas cosas erradas. Iba a decir tonterías y mejor lo digo. Porque se está confundiendo a ONGs con partidos políticos. Una ONG o una iglesia, puede ser católica o puede ser la de los santos, Jesucristo de los santos de los últimos días, puede comportarse como grupo de interés y grupo de presión. Eso es una teoría sociológica y politológica recontra sabida. Pero de allí a decir que son partido político, no, están lejos, ¿no? Esa es una exageración. Yo he tenido siempre la idea de que hace mucho tiempo que no tenemos partidos políticos en el país. Ese es un problema serio que no se resuelve con esto. Lo señalo porque no deja de existir, aun cuando cambie la relación de fuerzas en el Congreso ahora, porque queda pendiente siempre, a no ser que el cambio sea tan abrupto, tan abrupto, que se logre otra mayoría de votos para reformas. Tan abrumadora ya es difícil, ¿no? Así es. Entonces hay que preguntarse, ¿y las votaciones calificadas podrán darse? Vamos a ver qué pasa, ya los convocaremos para seguir conversando ya sobre este otro tema más político que es súper interesante también. Muchas gracias a ambos, gracias por haber estado con nosotros. Señores, tengo que irme al corte, vienen las noticias y regresamos con mucho más, por supuesto, ya con su participación a través de las llamadas telefónicas y las redes sociales. No se muevan. Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. ¡Ahí! Entre sábanas, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la madrugada, por Exitosa. Todo lo que una pareja necesita saber. Entre sábanas, con Carolina Mota, por Exitosa. El microinformativo de Exitosa. Nueve y 4 tenemos información con Marcial Vilela desde San Juan de Miraflores. Adelante, Marcial. Gracias, buenas noches. Información en vivo. Nos encontramos en el distrito de San Juan de Miraflores, donde una mujer quedó gravemente herida, con más de 50 puntos en el rostro y en cuidados intensivos, tras ser atacada salvajemente por dos perros pitbull
cuando se dirigía a su casa. Los canes del irresponsable dueño, identificado como Eduardo Casiano, rompieron la puerta del portón de su casa y, al no contar con el bozal respectivo ni cadena, arremetieron contra la mujer que hoy se debate entre la vida y la muerte. Ello en el hospital María Auxiliadora. Ella necesita varias operaciones para hacer reconstrucción del rostro, asimismo también para seguir viviendo, puesto que su estado es sumamente delicado. Los vecinos piden que no regresen a los animales, pues representa un peligro para todos de esta comunidad. Ya la policía de Pamplona 1 viene investigando el caso. Desde San Juan de Miraflores, informó Marcial Vilela para Exitosa. Martín Vizcarra confirmó la construcción del aeropuerto de Chinchero. El presidente de la República indicó que tiene planes para la ejecución del proyecto Chinchero en Cusco a partir de este año, al ser consultado por dicha obra que actualmente se encuentra paralizada y en un proceso de arbitraje. Abren investigación preliminar contra cómico que se burló sobre feminicidios. La 55 Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal Zoila Tapia Medina, abrió investigación preliminar contra Jefferson Prince Vázquez Díaz por el presunto delito de apología al delito de violencia contra la mujer. Ello tras difundirse un video en Facebook donde el cómico ambulante bromea sobre casos de feminicidios, violaciones sexuales y agresiones contra las mujeres. En el BRAN intervienen camiones con insumos químicos para la elaboración de droga. Agentes de insumos químicos de la SUNAT intervinieron un vehículo que transportaba acetona en baldes de pinturas y camufladas entre muebles, jabas de frutas, electrodomésticos y fardos de mantas. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público para determinar la participación de los responsables detenidos. En Huancavelica encuentran restos óseos durante excavaciones. Los restos óseos de una persona de sexo masculino fueron encontrados cuando se realizaban excavaciones para la construcción de módulos de atención médica en el distrito de Lircay. Aldo Lara Guerra, integrante del equipo especializado forense del Instituto de Medicina Legal, indicó que los restos fueron encontrados completos, en los cuales se halló un par de botas oscuras, una chompa verde y un polo negro. 9 y 7, tú estás en Exitosa. Seguimos en Exitosa Perú con José Rocha. Señores, regresamos al programa, son las 9 de la noche con 8 minutos, hora de que usted opine, de que usted tenga la palabra. 251-9422, 467-4499, son las líneas de Exitosa Perú. Llámenos y opine, digan lo que piensa, siente y quiere. Aquí recibimos su comunicación y su análisis de cualquiera de los temas que hemos planteado hoy en el programa. Vamos a escuchar al público. Hola, buenas noches, bienvenidos a Exitosa Perú. ¿Aló? Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, de amigo Rocha. Caballero, ¿su nombre? Yo estoy viendo todo el panorama. ¿Aló? Sí, su nombre, por favor. Mi nombre es Pablo. Adelante, don Pablo, lo escuchamos. Ya, mira, José. La situación del país que referente a la economía es muy preocupante. Hemos visto hoy día en horas de la mañana el reportaje que hicieron sobre los precios que se han incrementado en los mercados, que es de producto de pan llevar, que es el día a día. El pueblo peruano, el escenario de los procesos judiciales, todos estos participantes ganan dinero y se habla de una danza de millones, ¿ok? Pero cada uno tiene su lugar y su espacio. Ahora, el referente Vizcarra no se preocupa por la situación del país, no se está preocupando por la economía del país. El pueblo va a explotar, va a estallar el pueblo. Y este señor, no creo, yo no avisoro que llegue hasta julio del próximo año, amigo Rocha. Muy bien, señor. La situación es apremiante, mira la inseguridad ciudadana, todos los días matan gente, la situación se ha vuelto
Tema de la selección peruana, rápidamente señalar que el día de hoy van a llegar aquellos que todavía no han arribado, obviamente, y la mayoría que son del extranjero. Trascendido de que Carvalho podría ser titular frente a Ecuador o podría ser titular en Arequipa. Cristiano Ronaldo, rápidamente en esta pincelada de noticias, Cristiano Ronaldo está en la lista, ¿no?, como uno de los postulantes nuevamente al Balón de Oro. ¿Lo has escrito con mayúsculas a Cristiano Ronaldo en tu tabla de Moisés, dice? Sí, claro, cómo no, tremendo jugador. Aunque ayer mostraba los coquitos ahí, y por eso se hace pesado la gente, como que no lo pasa. Te encanta Cristiano Ronaldo. Los coleguitas argentinos hablan de que el Boca River Boca será la final de un mundial. Así son ellos, pues venden, saben vender, digamos, su producto. Pero si el otro día Fernando Niembro decía que el campeonato argentino era un desastre. No, pero así es, pues, a ellos les encanta, les aloca, les fascina, les ruletea la peliculina. Árbitro chileno. El señor Tobar va a ser árbitro chileno de este primer partido de ida Boca River. En la Bombonera. En la Bombonera, pero en la nueva, porque yo conocí la antigua. Bueno, escúchame, me llama la atención que sea árbitro chileno. Porque hay un enfrentamiento así, una cosa de locos entre chilenos y argentinos también. Universitario de Deportes es un hospital, es un pandemonio, no tiene cómo armar la defensa el técnico, pero el técnico de refrigeradoras, de cocina, ¿no? Técnico electricista. Electricista, Córdoba. Y entonces puede ser que juegue Pacheco. El problema es que Morales está buscando cómo armar la defensa. En un momento se dijo que era el momento, que le dé pues la oportunidad a Loco Vargas, ya no. Se han peleado y quedando dos fechas. No sale ni en la lista. Ni en la lista. El Loco va... En este caso no va a ir hasta Cusco porque el partido frente a Real Garcilaso y no va a ir al Cusco, pero lo que sí, obviamente, desde Lima estará viendo y apoyando a sus compañeros el gran Vargas, que posiblemente al terminar este año, señores, deje a Universitario porque hasta fin de año es su contrato. Probablemente cuelgue los chipunes, ¿no? No, yo creo que va a seguir, puede un añito más, depende de él, realmente depende de él. Y te decía de la modernidad que quiere la federación con este señor que para mí es un impresentable porque no sabe absolutamente nada, y me refiero a Matute. Resulta que el próximo año el campeonato se va a jugar con 18 equipos. Y escuchaba al gerente, Víctor Villavicencio, al gerente, pero escucha esto que yo venía manejando y casi choco. Decía el señor Villavicencio que van a hacer otro nuevo formato de campeonato con una apertura al medio, no sé qué nombre le van a poner, pero van a jugar lo de primera, lo de segunda, están pensando en eso, y después viene, el clausura. Pero lo que dijo, queremos el desarrollo y hacer un campeonato descentralizado. ¿Me entiende lo que digo? Descentralizar el fútbol, ha dicho. ¿Cómo pero desde cuándo? ¿Desde cuándo se llama descentralizado? Hace una punta de años. Como yo nací y ya era descentralizado, hermano. Pero ¿te das cuenta? No tienen la menor idea, Alejandro. Entonces, esas son las personas que hoy, a través de su interlocutor Matute, hablan cada piedra, cada cosa que pero no explicó qué quiere inventar para descentralizar el campeonato. Y tú sabes que para eso dice que han venido gente de FIFA. Gente internacional de FIFA, de aquí, de Portugal, de España, etcétera, para que están monitoreando el campeonato peruano para darles el modelo, cómo va a ser el próximo año. 2019 con 18 equipos, como te repito, apertura, un campeonato al medio que no sé cómo se va a llamar, Chicho Casunto José, y después el clausura. Pero la idea, dice, es descentralizar. En ese medio, equipo de primera, equipo de segunda, o sea, un cambalache total. Cuando lo más simple es hacer un campeonato de 2 ruedas, todos contra todos, y al final la liguilla. Y ya está. ¿O no? Que ya ha habido. Claro. Lo que pasa, claro, el canal que tiene los derechos le pide 44 partidos, pero igual se pueden hacer. Se pueden hacer, pero, en fin. El Chino Benavides, que tú lo conoces, el Chino Benavides es el gerente de Sporting Cristal. Y se ha ido encima de la federación, porque mira lo que es. Le tenían que dar a Cristal como corresponde
por el tema del proceso eliminatorio y por las eliminatorias un billete. Claro. Y no le han dado a Sporting Cristal. Y él incluso dice... ¿No le han dado nada? Porque suponía que habían repartido un cachito para unos. Para unos sí, pero para otros no. Pero dice, nosotros somos socios, porque me refiero a tienen el sponsor, claro, que siempre ha ayudado o comparte con la federación. Dice, nosotros somos socios, pero no nos han dado. Entonces yo pienso, se me ocurre, es que el criterio es, bueno, si estos tienen plata, ¿para qué le vamos a dar, no? Qué lindo. Escúchame, podría ser. ¿Por qué? Porque le han dado, por ejemplo, sé que a la U le han dado $100.000. A esos equipos, digamos, que tienen problemas de orden económico, sí le han soltado el billete. Pero tampoco es completo, porque no le corresponde $100.000. No le corresponde más. Pero ya digo, mira cómo está trabajando. Y quiere la modernidad. La pero modernidad de qué? ¿No pueden terminar de pagarles y quieres que pongan VAR? No, pero escúchame, esto lo ha pedido Melgar porque tiene dudas de la actuación de los árbitros. Pero si no pueden repartir el plata del mundial, que ni siquiera es de la federación. Por eso, a eso iba. No pueden repartir esos dineros y difícilmente, puedan tener el VAR. Pero ¿y dónde está la modernidad? La necesidad de estadios, de cancha de gras, no sintética, todo bla, bla, bla y mentira. Resulta de que la próxima semana se reúnen los presidentes, va a haber una asamblea, los presidentes de la asociación de los clubes, y el acuerdo es prácticamente ir a Zurich y comunicarse y reunirse después de la bomba de ayer que soltó IDN con el Tigrillo Navarro, donde habían comprometido o habrían comprometido al presidente de la República como que él a dedo iba a elegir al presidente de la asociación o de aquí y de allá. Es decir, una torpeza terrible. Esto ya está dando la vuelta al mundo. Entonces se van a reunir en Zurich los presidentes de la asociación que han despertado. Quizás sea, Pepe, un poco tarde, pero han despertado porque hay una gran verdad, ¿no? La verdad es que los jugadores de la selección nacen de los clubes, no nacen de la federación. Y por lo tanto tienen todo el derecho de reclamar. Ya no creo igualdad porque finalmente el campeonato lo regenta ahora totalmente la Federación Peruana de Fútbol con todos estos problemas que se tienen. Sigo mirando la tabla de Moisés para ir cerrando ya estas informaciones. Te decía que esta asamblea, el día martes se va a producir esta asamblea de la asociación y veremos qué es lo que va a pasar. Muy bien, mi querido Alejandro. Se ha dividido ya en definitiva, hay un parteaguas entre la asociación, la federación y la asociación, que finalmente le hace mucho daño al fútbol peruano. Muy bien, muchas gracias, mi querido Alejandro. Gracias, Pepe. Hasta mañana. Tú sí, mañana es viernes. Sí, claro, semana viernes. Sábado chico. Hay que seguir chambeando, nomás. Correcto. Hasta mañana. Muy bien, ahí estaba Alejandro Cáceres, con la tabla de Moisés. Muy bien, Alejandro. Se queda con una sonrisa amplia, Alejandro, y su tabla de Moisés. Muy bien, estamos, me dicen, nuevamente en línea con la doctora Portocarrero, a quien le agradezco haber retomado la conversación. Doctora Portocarrero, buenas noches nuevamente. ¿Estamos en línea ya? Sí, aquí estamos nuevamente en línea. A ver, doctora, mil disculpas, se cortó la señal. En la parte más importante, además, porque usted me estaba explicando que ya había un comunicado ayer donde se pedían las disculpas del caso y hoy han recibido ya la carta del fiscal de la Nación siendo extensivas y presentando las disculpas del caso, y usted me estaba explicando cuál era ahora la actitud que han determinado. Así es, efectivamente, el día de hoy hemos recibido la carta, la cual, bueno, hemos tomado conocimiento que se retracta y hace una disculpa pública, no solamente al Colegio de Abogados, sino también a todos los agremiados de la orden. Claro, entonces, ustedes reciben las disculpas del fiscal de la Nación. ¿Aceptan, sí, digamos? Sí, claro. Ya. Es que ha sido creo que una ligereza que ha tenido, en donde él reconoce que ha tenido una errada expresión con respecto a un ejemplo, eso lo expresa en la carta, que ya la carta está en redes, hemos visto por conveniente hacer pública la carta y, sí, claro, y nosotros aceptamos la disculpa que ha hecho pública el señor fiscal de la Nación. Bueno, está bien reconocer el tema. Ahora, un tema más que usted nos decía y me parece importante, doctora, y es que esto no tiene nada que ver con la investigación que han abierto, ¿no es cierto?
Efectivamente, nosotros en el pronunciamiento que se emite el día de hoy, aclaramos que la manifestación es muy aparte y el hecho es muy aparte a la investigación que se le sigue al señor Chávarri en la Dirección de Ética, en el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, en donde el trámite a la fecha me parece de que se encuentra ya notificado para que en un plazo de 10 días se le haga uso de su derecho y los descargos del caso, los descargos respectivos, luego de lo cual el Consejo de Ética va a señalar fecha y hora para la audiencia privada que se va a realizar en el Colegio de Abogados, luego de lo cual en un plazo breve pues tendrá que emitir ya su resolución, ¿no? O sea, todavía no está la fecha en cuál va a ser citada el doctor Chávarri. Esta etapa se le ha notificado para que él haga hacer valer su derecho de efectuar los descargos repetitivos de la denuncia. Entonces él tiene un plazo de 10 días que corren desde el día de hoy. Luego de lo cual se señala fecha para audiencia, pero ya el trámite y el plazo está corriendo, se señala fecha para audiencia y es ahí donde se citan a las partes y luego de lo cual el Consejo resuelve. Esta resolución, este fallo que emite el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, también por un principio procesal tenemos la doble instancia, ¿no? Es decir, si alguna de las partes intervinientes considera no acorde a su derecho el fallo del Consejo de Ética, ellos tienen la libertad o el derecho de apelar a la instancia superior, y en este caso sería al Tribunal de Honor, que está compuesto por exdecanos de la Orden. Ah, perfecto. Doctora, y una pregunta que tiene que ver con el presidente de la Comisión de Ética, porque hoy hemos visto en las redes sociales, algunos magistrados lo han puesto en sus redes sociales, en su Twitter, un documento del Tribunal Constitucional cuando cuestionan la idoneidad del presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima cuando él ocupaba el cargo de policía. ¿Esto afecta en algo? ¿Han tenido ustedes conocimiento de este documento en particular del tribunal? Efectivamente, nosotros hemos tenido conocimiento de este hecho. Se le pidió el informe del caso, que también lo ha efectuado en su momento el director de Ética. Es un caso en el cual él hizo valer la garantía constitucional. Él creo que accionó constitucionalmente. Él fue reincorporado como miembro policial, luego de lo cual él se apartó o renunció voluntariamente, ¿no? Lo que pasa es que la información es sesgada. El trámite efectivamente sucedió, pero él interpuso una acción luego de la cual fue reincorporado a la orden, fue reincorporado a la policía, y después él voluntariamente es que se retiró. Esa información lamentablemente es la que no se ha difundido a través de los medios, pero hago propicia la oportunidad para poder informar al respecto. Sí, claro, en una entrevista que tuvo el doctor con Nicolás Lucar se dio a conocer este punto que usted nos remarca, pero esto no significa ningún problema ahí. Lo que pasa es que así como las partes tienen derecho a utilizar los mecanismos que la ley prevé para hacer valer su derecho, y hay instancias y hay términos de investigación, bueno, lo mismo sucede en este caso. Ha habido un proceso, hay instancias, ha hecho valer su derecho, y en último la resolución, o en última instancia, o al final de todos los trámites que la ley le concede, él fue reincorporado y luego renunció voluntariamente. Ok. Muy bien, doctora, le agradezco muchísimo por habernos dado estos minutos. Ha sido usted muy amable. Gracias por la oportunidad de hacer la información. Muy gentil. A usted, muchísimas gracias. La doctora Marilena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, nos ha explicado, aceptan no solamente las disculpas, sino que aclara que esto va en paralelo, no tiene nada que ver con la investigación. Tiene un plazo de 10 días el doctor Chávarri para dar su punto de vista con respecto a las acusaciones que se le ha hecho, y luego se verá qué determina la Comisión de Ética. Señores, muchísimas gracias por su preferencia. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Si Dios quiere, estoy mañana otra vez con ustedes a las 8 de la noche en punto aquí en Exitosa Perú. Los dejo con Exitosa Deportes Nike. Chau.
Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música, 70s, 80s,